Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Hoy, o con este audio, vamos a comenzar una nueva serie que hemos titulado Cómo el Eterno levanta su edificio. El Evangelio de Juan, sus epístolas y también el libro de Apocalipsis fueron escritos por Juan alrededor del año 90 después de Cristo. La revelación divina fue completada mediante el ministerio de Pablo, pero fue dañada debido a la degradación de la iglesia. Esto lo tocamos en uno de los audios de la serie anterior. Después de 25 años, Dios usó a Juan para que hiciera una obra correctora al desvío del diseño original. Esto es lo que podemos llamar una reforma. Y como resultado, algunos aspectos de la revelación divina se volvieron incluso más sólidos. Tenemos que ver que no solamente nos hallamos en la visión completa que Pablo recibió, sino también en la visión reforzada o reforzadora al mismo tiempo que Juan recibió. La visión de Juan no solo corresponde con la visión de Pablo, es incluso más poderosa que la visión de Pablo. Después de la muerte de Juan a principios del siglo II, la revelación divina de nuevo estaba casi perdida por causa de muchas contiendas doctrinales con respecto a la persona de Cristo y a la Trinidad divina. Estas enseñanzas sobre las personas de Cristo o sobre la persona de Cristo, se divulgaron muchas enseñanzas que eran herejías, que terminaron en batallas por la verdad. Terminaron enfrentando hombres con hombres y al mismo tiempo grupos con grupos. Estamos hablando de creyentes. Aparentemente la disputa respecto a la persona de Cristo era para salvaguardar la verdad. Era una protección de la fe y una contienda por la verdad. Sin embargo, cuando los creyentes cayeron en contiendas doctrinales, se dividieron y cayeron en la trampa. Dejaron de prestar atención a la verdad de la vida y a la experiencia de la vida. Ahora cada uno se dedicó a defender su verdad. Así surgieron grupos y más grupos y enfrentados los unos con el otro y todos dados a la misma tarea, salvaguardar la verdad. Algunos fueron tan lejos por salvaguardar la verdad que llegaron al punto de imponer su verdad por la fuerza. Esta, desgraciadamente, es parte de la historia de este cristianismo religioso. Para comenzar esta serie queremos revisar en los escritos de Juan, recordando que miramos su obra como una obra correctora al desvío del diseño original. Y así vamos a comenzar viendo la relación entre los escritos de Juan y la obra de edificación que Dios realiza. O sea, la relación entre estos escritos y el edificio que el Eterno está levantando. Vamos a comenzar leyendo varios pasajes de las Escrituras, cada uno muy importante. El Señor nos ayude a estar atentos. Márquelo en su Biblia, léalo, tal vez detenga el audio y léalo mientras los vamos leyendo. Vamos a leer Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y leemos ahora en el versículo 14, ahí mismo en Juan 1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo voy a leer también en otra versión, este mismo versículo 14. Y la palabra se hizo carne, fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. El versículo 18 continúa diciendo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer los versículos 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El capítulo 1 de Juan, lo que hemos leído,
dice que el Señor Jesús, al hacerse carne, erigió un tabernáculo entre los hombres, habitó entre los hombres. Podríamos usar la expresión tabernaculó entre los hombres. En el capítulo 2, el Señor nos muestra que su cuerpo era un templo. En el Antiguo Testamento, entre los israelitas, primero hubo un tabernáculo y más tarde un templo. Usted recordará, el tabernáculo y el templo en realidad son lo mismo, pero en dos periodos diferentes de la historia. Estos dos pasajes nos muestran que el Señor Jesús se hizo carne en calidad de tabernáculo y templo. Juan 2:22, allí leemos: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí vemos que el cuerpo de Jesús es un templo, no solo debido a la encarnación, sino también a su resurrección. Cuando resucitó, recuerden, dice el texto que acabamos de leer, por un lado su carne era un tabernáculo, por otro era un templo. Cuando los judíos procuraron matarlo, el Señor les dijo que ellos procuraban destruir el templo. Sin embargo, el Señor también dijo que en 3 días levantaría el templo que los judíos destruirían. Esto significa que los judíos lo matarían y él sería resucitado en 3 días. Podemos verlo en los versículos 18 al 22 de este mismo capítulo 2 de Juan. El versículo 3, la segunda parte del capítulo 14, ahora cambiamos al capítulo 14, allí leemos: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto no lo dice Reina y Valera, lo tomamos de Nueva Traducción Viviente, para que donde yo estoy. Y el versículo 10, allí leemos: yo estoy en el Padre. Por lo tanto, debemos notar que la palabra donde se repite varias veces en el versículo 14. Usted puede leerlo con cuidado y ver la palabra donde. Y no tiene que ver con un lugar, sino con una persona. Aquí no se trata de dónde el Señor Jesús está, sino de la persona en quien Él está. ¿Dónde está el Señor Jesús? Al leer allí lo vemos muy claro. Está en el Padre. El versículo 11 de este capítulo 14 dice: creed que yo soy. En realidad la palabra es creed que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Luego el versículo 19, allí podemos leer así: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Estos versículos nos muestran que después de que el Señor Jesús resucitó, Él nos regeneró. Quiere decir que imparte su vida en nosotros, lo cual nos hace capaces de vivir como Él vive. Todavía un poco, leímos allí, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. La frase un poco se refiere solo a 3 días. 3 días después de su crucifixión, el Señor resucitó y entró en los discípulos como espíritu. Bueno, en realidad fue un poco de más tiempo después. Debido a esto, el mundo ya no le verá más, pero los discípulos sí le ven. El versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La frase en aquel día se refiere al día mencionado en el versículo 19, en el cual el mundo no verá más al Señor, pero los discípulos sí le verán, y en el cual los discípulos vivirán porque Él vive. En el versículo 4, la primera parte del versículo 4, pero ahora en el capítulo 15, O sea que estamos leyendo capítulo 15, versículo 4, la primera parte. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. En el idioma griego hay al menos 2 palabras que comunican la idea de residir. Una de ellas significa hacer hogar, como la que vemos en Efesios 3:17, que dice: para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. La palabra aquí es muy enfática. Estamos leyendo en capítulo 15, versículo 4. Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Esa es la de Efesios 3:17. Pero se traduce a hacer su hogar. La palabra es habitar. La otra palabra con la que se menciona en el capítulo 15, ese 15:4,
significa quedarse y no partir. O sea, que viene y se queda. Permaneced en mí. El versículo 15 dice, perdón, el versículo 5, de nuevo en el capítulo 15, el versículo 5, después de ese 4a, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ve, se queda allí y nos quedamos en él. Luego, en Juan 17:20 podemos leer: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. En el versículo 20, estos se refiere a los discípulos que estaban con el Señor en la noche en que fue traicionado. Sin embargo, los que han de creer se refiere a los que creerán en el Señor mediante la palabra de ellos. Esto es mucho más inclusivo, pues incluye a todos los que creerían en el Señor en los siguientes años por medio del evangelio predicado, comenzando por los apóstoles. Por consiguiente, el Señor aquí está orando por todos los que le pertenecen. En Juan 17:21 leemos allí: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Voy a leerlo de otra versión también. Para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿De qué manera eran uno los discípulos? Ellos eran uno, así como el Dios Trino es uno. Esta unidad hace que el mundo crea que Dios envió al Señor. La manera más poderosa de predicar el evangelio para que la gente crea en el Señor Jesús, o que el Señor Jesús es el Cristo de Dios, es el testimonio, es Dios, es Cristo mismo, que se expresa a partir de la unidad mostrada en los que le siguen. Cuando los que somos salvos somos uno en el Dios Trino, le es fácil al mundo creer que el Señor Jesús es el Cristo enviado por Dios. Juan 17, 22 y 23 leemos allí: la gracia que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La gloria es un tema bien extenso y no podemos explicarla en 2 frases ni en un párrafo, pero el Señor dice que Él puede hacernos uno porque nos ha dado la gloria que el Padre le dio a Él. Aquí el Señor también menciona la palabra amor. Dice que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este amor no es el amor del cual comúnmente hablamos. Muchos suponen que el hecho de que el Señor nos da paz, alimento para comer y ropa para vestirnos y que se ocupe de nuestras necesidades es muestra de su amor para con nosotros. Sin embargo, amado, en ese versículo el énfasis no recae en estos asuntos, ni aún en el amor que el Señor mostró al morir y derramar su sangre por nosotros. Aquí el énfasis es que Dios el Padre dio la gloria a todos los que pertenecen a su Hijo para que ellos sean absolutamente uno en el Dios Trino. El versículo 24, de nuevo estamos leyendo en Juan 17, dice: Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amados, aquí cabe que nosotros nos preguntemos a qué se refiere la palabra allí donde dice: quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿A qué se refiere esa palabra allí donde yo estoy? Y de esto nos vamos a ocupar en el siguiente audio. Gracias y paz, amados.